Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Estamos de nuevo aquí al filo de la semana, tratando de mejorar la realidad, dar algunas ideas que nos ayuden a pensar en un El Salvador un poco mejor. El Salvador a veces mejora en grandes obras, pero tiene que mejorar especialmente en la vida cotidiana del salvadoreño y especialmente en la vida de aquellos que están sufriendo la parte más triste de la vida salvadoreña. Hay un 30% de población en pobreza, sigue el mismo número, ha aumentado la pobreza en el país. Eso tiene que mejorar, evidentemente. Vamos a partir de algunos datos y elementos que hemos ido conociendo a lo largo de la semana. Primero, la filtración de 5 millones de datos personales, más de 5 millones de datos personales. La protección de datos de las personas es importante. No se puede el andar distribuyendo datos de personas por todas partes, ¿verdad? Es decir, las personas tienen derecho a su intimidad, es un derecho humano básico, tienen derecho a su respeto y tienen derecho también a su privacidad, es decir, a que nadie invada su privacidad. Si damos el número de teléfono de todas las personas, evidentemente arriesgamos la privacidad de las personas. Puede haber personas que interrumpan, que llamen, que pongan mensajes agresivos, que traten de chantajear, que traten de extorsionar, etcétera, ¿verdad? La protección de datos es importante, la filtración no corresponde al Estado, pero sí al Estado le corresponde el controlar ese tipo de filtraciones. Ojalá se investigue quién han estado filtrando datos, ojalá se investigue también la utilización que se hace de filtración de datos y se ponga una ley de protección de datos que sea exigente, ¿verdad? Nadie puede andar publicando el número del DUI del vecino, ¿verdad? Es decir, ese tipo de publicaciones en redes son realmente una interrupción y un atentado contra los derechos de las personas, derechos básicos, como es el de la intimidad y de la privacidad, etcétera, de las personas. También el estado de emergencia ambiental en el lago de Coatepeque va a durar 12 meses. Creo que es importante no solamente esta reacción, qué bueno que el Ministerio del Medio Ambiente ha intervenido en una situación triste de nuestro lago y ojalá se logren hacer todas las realidades para prevenir, ¿verdad? Hay construcciones que no deben ser construidas, hay tala de árboles que no deben ser talados, es decir, hay vertido de aguas que no deben ser vertidas al lago, es decir, que el Ministerio del Medio Ambiente se ocupe de prevenir la contaminación en un lugar importante desde el punto de vista turístico, paisajístico, etcétera, del Salvador, es sumamente importante. Hay que convertir al lago de Coatepeque en un proyecto sustentable, ¿verdad? Sustentable desde su belleza, sustentable desde sus posibilidades de oferta de descanso, de atractivo turístico, etcétera, pero sustentable. No que se envenenen las aguas del lago de Coatepeque, uno de los lugares más bonitos que tenemos en El Salvador. Y vamos ahora a pasar a el tema de siempre, el régimen, ¿verdad? De nuevo, ya pasamos de los 2 años, hay 2 años y un mes, se ha seguido aprobando como algo normal el régimen, y hay que seguir insistiendo en que no es normal, ¿verdad? Es decir, en el Bajo Lempa hay 130 casos de personas detenidas bajo el régimen de excepción, algunos con carta de libertad que no ha sido atendida por los directores de los penales. Según Cristosal no hay pruebas, y además esto se complica porque a veces hay fiscales o agentes que cometen
cometen errores graves, ¿verdad? Es decir, ahora en Usulután ha sido capturado por el delito de falsedad documental agravada con falsedad ideológica un fiscal que participó en detenciones en la isla del Espíritu Santo. Es normal que los defensores de los detenidos pidan que se revisen los casos. Es decir, no podemos tener casos pendientes tan lentamente cuando a veces incluso las mismas autoridades no proceden de un modo adecuado, ¿verdad? El otro tema, que es un tema grueso y grave, que tenemos que enfrentar todos los salvadoreños, más de 1.9 millones, casi 2 millones de salvadoreños vivieron en pobreza el año pasado, 55.000 más que en el 2022. Representan a una tercera parte de la población total del país, un 30%, la cifra más alta desde 2018. También hay más desigualdad. Si crece más la pobreza, la desigualdad aumenta por una sencilla razón. Los ricos no dejan de ser ricos y generalmente son más ricos cada año. Si hay ricos más ricos cada año y más pobreza cada año, la desigualdad aumenta en el país, ¿verdad? La canasta básica alimentaria es lo que se utiliza para medir la pobreza en el país. Con frecuencia la canasta básica alimentaria está mal calculada para que no aumente el número de pobres, ¿verdad? En el campo hay una realidad muy clara. La canasta básica del campo tiene menos elementos alimenticios que la canasta básica de la ciudad, porque se supone que los campesinos tienen mangos para comer y cosas así, ¿verdad? Hay muchos campesinos que trabajan y que si tienen algún árbol o algún elemento que les ayude, ¿verdad? Es porque trabaja la mujer, ¿verdad? En eso, pero la canasta básica alimentaria no se debía reducir en el campo, ¿verdad? Es gente que trabaja a veces sin salario, pues bajar mangos o tener unas gallinas y alimentarlas y comer los huevos. No es una tarea que generalmente tenga retribución económica en el campo, ¿verdad? Es parte de una economía de subsistencia en la que ayudan las esposas, pero la canasta básica no debía reducirse, porque tampoco es la gran cosa la que consiguen hoy en día. La mayoría de los campesinos tienen trabajo formal o informal y tienen un salario. Entonces, lo que la esposa puede hacer para mejorar la economía de la casa es parte del trabajo en la casa de la mujer, como lo es en la ciudad. La canasta no debía ser distinta. Tenemos todos derechos a un solo salario mínimo, que sea decente, no salarios mínimos diferentes para el campo y para la ciudad. Es decir, no podemos continuar en el país con una proporción tan grande de personas en pobreza. Además, dentro de los estudios sociales que se hacen de El Salvador, hay casi un 50% de población en situación vulnerable, es decir, en una situación en la que pueden pasar muy fácilmente de una situación de no pobreza a una situación de pobreza. Queremos un El Salvador donde toda la gente pueda vivir con dignidad, sin caer en la pobreza y con seguridad social y protección social adecuada que defienda también en medio de las circunstancias difíciles de la vida, contingencias que suceden desde un accidente de tráfico, una enfermedad grave, etc. Y que esas contingencias no signifiquen una vuelta a la pobreza de la gente. Finalmente, vamos a tocar un par de temas muy breves. La OEA ha condenado la toma de la Embajada de México en Ecuador. Es una tradición muy fuerte en América Latina el respeto a las embajadas y a las embajadas que dan asilo. En el golpe de Estado de Chile, en la Embajada de México se refugiaron más de 100 personas perseguidas por el régimen de Pinochet, y el régimen de Pinochet, con todo lo duro y violador de derechos humanos que era, permitió la salida de la embajada rumbo a México de las 100 personas o más que habían estado recluidas y protegidas en la Embajada de México. En Ecuador,
contra una sola persona que fue considerado perseguido político y por tanto con asilo en la Embajada de México, irrumpió el ejército ecuatoriano. La OEA ha condenado el asunto, yo creo que todos deberíamos condenarlo. Lamentablemente El Salvador se abstuvo. De nuevo estamos viendo en la política exterior de El Salvador que se mueve de un modo muy poco solidario en el mundo internacional. Se abstiene de muchas cosas positivas, incluso en alguna vez ha votado en contra. Es incapaz la política exterior salvadoreña de tomar una iniciativa humanista, creadora de paz, de alguna manera una iniciativa coherente con nuestra propia historia, que logró salir de una guerra dialogando, ¿verdad?, y buscando la paz. Y finalmente hay otro dato internacional interesante. La Corte Interamericana de Justicia, la Corte de la OEA, que tiene jurisdicción sobre todos nuestros países, ha rehabilitado a miembros de la Corte de Justicia de Honduras que habían sido destituidos. Y eso crea un precedente. Parece que algunos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, destituidos en el 2021, han llevado el caso a la CIDH, y con ese precedente podría darse que, si no hay un arreglo en la CIDH, pasar a la Corte Interamericana, y con ese precedente que la Corte mandara al gobierno de El Salvador restituir a los magistrados destituidos en el 2021. Eso es un tema importante, y un tema importante también para la política exterior salvadoreña. Debemos ser conscientes de que hay una legislación internacional que pide que cumplamos compromisos que tenemos a nivel internacional, ¿verdad? Y no hacerlo lleva a un desprestigio y a una inseguridad jurídica muy fuerte, que al final acaba dañando económica, social y políticamente al país en que vivimos. Ojalá, si hay avance en este tema, se llegue a una solución de diálogo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nada más por hoy. Hasta la próxima semana. Ha sido un placer estar con ustedes. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, Al filo de la semana.